Buenos días, a continuación realizaremos la respectiva exposición sobre el quiz número 3.1 presentado por Yuri Cárdenas y Catherine Pinzón. Tenemos que el problema a desarrollar es determinar la verdad o falsedad de: dados dos números reales A y B, existe A sub k que pertenece a Q, tal que A es menor que A sub k menor que B, para cada K que pertenece a N. Y escribir un ejemplo para raíz de 2 y raíz de 5. A partir de aquí tenemos que definir qué es lo que queremos demostrar. Queremos demostrar que entre los dos números A y B pertenecientes a los reales existen infinitos A sub k donde esos k pertenecen a los naturales. Es decir, que podemos encontrar tantos k como naturales que cumplen con la propiedad que A sea menor que ese A sub k menor que B, donde el A sub k pertenece a los racionales. Según lo dado, diremos que como A es menor que A sub k y menor que B, entonces también deberá cumplirse que A es menor que B. De esta desigualdad tendremos dos cosas: que la diferencia entre A menos B va a ser menor que 0, o que 0 va a ser mayor que la diferencia de B menos A. Como sabemos, esto se va a cumplir porque como A es menor que B, entonces A menos B será un número negativo, o como B es mayor que A, entonces B menos A va a ser un número positivo, por tanto va a ser mayor que 0, y en el otro caso pues va a ser menor que 0. Como a continuación aplicaremos la propiedad arquimidiana, partiremos entonces de coger la segunda desigualdad, es decir, 0 es menor que la diferencia entre B menos A. Propiedad arquimidiana. Esta dice que para todo par de elementos x y y pertenecientes a los reales, con el x mayor que 0 y y como un número arbitrario, existe un n perteneciente a los naturales tal que n por x sea mayor o igual que y. Tomando esta propiedad, decimos que nuestro x va a ser igual a b menos a, porque como lo dicho anteriormente, tenemos que b menos a va a ser un número mayor que 0. Ahora, dado que y puede ser cualquier número arbitrario, tomaremos a y igual que 1. Según la propiedad, diremos que existe un n sub 0 perteneciente a los naturales, tal que el producto de b menos a por n sub 0 va a ser mayor o igual que 1. Operando y realizando la propiedad distributiva, decimos que b por n sub 0 menos a por n sub 0 va a ser mayor o igual que 1. Sumando ambos lados de la desigualdad a por n sub 0, tenemos que b n sub 0 va a ser mayor o igual que 1 más a n sub 0. Por lo anteriormente dicho, tendremos entonces que b por n sub 0 va a ser mayor o igual que 1 más a por n sub 0. Con esto también podremos decir que 1 por a n sub 0 va a ser menor o igual que b por n sub 0. Luego también tendremos que a por n sub 0 va a ser menor que 1 más a por n sub 0 y menor o igual que b por n sub 0. Con esta última desigualdad que tenemos, dividiremos todo por n sub 0, teniendo que a por n sub 0 sobre n sub 0 va a ser menor que 1 más a por n sub 0 todo sobre n sub 0 menor o igual que b por n sub 0 sobre n sub 0. Operando tendremos que a es menor que 1 más a por n sub 0 todo sobre n sub 0 menor o igual que b. Esta conclusión, como vemos, pues no puede ser válida porque no podemos determinar si 1 más a por n sub 0 sobre n sub 0 es un número racional. Por tanto, este primer acercamiento no nos permite dar solución al problema. Dado que la anterior conclusión no fue válida, lo que pretendemos ahora en primera instancia es buscar un término que nos sea útil.
Dado la anterior desigualdad donde a por n sub 0 menor que 1 más a por n sub 0 menor o igual que bn sub 0, tomamos la primera parte de esta desigualdad donde a por n sub 0 es menor que 1 más a por n sub 0. Vemos que a ambos lados de esta desigualdad encontramos sucesiones estrictamente crecientes, por tanto cada una de ellas cuenta con un mínimo. Lo que pretendemos ahora es buscar un término entre los dos términos de esta desigualdad para así poder este término relacionarlos con los a y b pertenecientes a los reales. Ahora, lo que pretendemos ahora es tomar a por n sub 0 y definir el conjunto partiendo de este. Ahora, el conjunto A va a ser igual a todos los m pertenecientes a los enteros, tales que estos m sean mayores a por n sub 0. Como ya hemos definido el conjunto A, entonces lo que pretendemos ahora es buscar las propiedades que éste cumple. Tendremos que el conjunto A no será vacío por la misma propiedad arquimediana. Con esta podremos afirmar que existen dos números. El primero es un x que va a ser mayor que 0. En este caso mi x va a ser 1. Y el segundo número va a ser un y, el cual va a ser un número cualquiera. Luego tomaremos a este y como un a por n sub 0. Con estos dos números tendremos que existe un p sub 0 que pertenece a los naturales, tal que mi x por p sub 0, que en este caso, como ya hemos tomado a x como 1, por p sub 0 va a ser mayor o igual que a por n sub 0. Al resolver esto tendremos que p sub 0 va a ser mayor o igual que mi a por n sub 0. Con todo esto tendremos entonces ya que habrán infinitos p sub 0 que cumplen esta propiedad de ser mayores o igual que mi a por n sub 0. Por lo tanto tendremos infinitos p sub 0 que harán que el conjunto A no sea vacío. La segunda propiedad que vamos a demostrar que cumple el conjunto A es determinar que el conjunto está acotado inferiormente. Para esto partiremos de que el conjunto A son todos los elementos M que pertenecen a Z. Por tanto, una de las cotas inferiores tendrá que ser un número que también pertenezca a Z. Diremos que así una de las cotas inferiores podrá ser la parte entera de a por n sub 0, teniendo así que cumpliremos una desigualdad donde a por n sub 0 va a ser menor o igual a por n sub 0 menor a m. Con esto concluiríamos que la parte entera de a por n sub 0 va a ser una cota inferior del conjunto A. La tercera propiedad a demostrar es que como el conjunto A está compuesto por los términos M que pertenecen a Z, entonces podremos decir que A es un subconjunto del conjunto de los enteros. Ahora, ya demostraré las anteriores propiedades que cumple A, donde A es un subconjunto de los enteros, además este no es un conjunto vacío y está acotado inferiormente, podemos aplicar el principio de buena ordenación. Este dice que dado un subconjunto no vacío de enteros que esté acotado inferiormente, entonces contiene un elemento mínimo que pertenece al subconjunto. Ahora, podemos afirmar que existe un m sub 0 perteneciente a A, tal que ese m sub 0 va a ser igual al mínimo de A. En consecuencia, diremos que no existe m sub 0 menos 1 perteneciente a A, ya que si existiera ese m sub 0 menos 1, entonces m sub 0 no sería mínimo de A. A continuación, definiremos la siguiente desigualdad, donde m sub 0 menos 1 va a ser menor o igual que a por n sub 0 menor que m. Ahora tomaremos la primera parte de esta desigualdad, donde m sub 0 menos 1 va a ser menor o igual a por n sub 0. Ahora, teniendo esta desigualdad, sumaremos a ambos lados
más 1. Entonces obtenemos que m sub 0 es menor o igual a a por n sub 0 más 1. Teniendo en cuenta todas las afirmaciones que hemos venido planteando, entonces tendremos la siguiente desigualdad. A por n sub 0 va a ser menor que m sub 0 y menor o igual que a por n sub 0 más 1 y menor que b por n sub 0. Para clarificar más esta desigualdad dada, entonces a continuación recogeremos todas las afirmaciones que ya se han venido dando. Partiendo de la primera afirmación obtenida, en donde vemos que 1 más a por n sub 0 es menor que b por n sub 0, y con la segunda afirmación obtenida, en donde m sub 0, cota inferior del conjunto A, es menor o igual a por n sub 0 más 1, y con la tercera afirmación, en donde a por n sub 0 es menor que m sub 0, podremos decir entonces que m sub 0 va a ser mayor que a por n sub 0 por ser mínimo, y a n sub 0 más 1 va a ser mayor que m sub 0, y a n sub 0 más 1 va a ser menor que b por n sub 0. Con esto entonces veremos una igualdad entre la desigualdad que habíamos dado, obteniendo finalmente que a por n sub 0 es menor que m sub 0, menor o igual a por n sub 0 más 1 y menor que b por n sub 0. Retomando entonces nuestra desigualdad, entonces podemos decir que tomando a por n sub 0 menos menor que m sub 0 menor que b por n sub 0, es decir, estamos ignorando a por n sub 0 más 1, tendremos que al operar y dividir todo sobre toda la desigualdad sobre n sub 0, veremos que a por n sub 0 sobre n sub 0 es menor que m sub 0 sobre n sub 0 menor que bn sub 0 sobre n sub 0. Con esto encontraremos que a va a ser menor a un m sub 0 sobre n sub 0 menor que b. Para concluir, vamos a determinar qué es lo que podemos afirmar. Podemos afirmar que existe un m sub 0 sobre n sub 0 que pertenece a los racionales, entre a y b que pertenecen a los reales, aclarando que m sub 0 pertenece a los enteros y n sub 0 pertenece a los naturales. Esto me garantiza así que m sub 0 sobre n sub 0 es efectivamente un racional. Ahora, teniendo este m sub 0 sobre n sub 0, lo que pretendemos es que este efectivamente es una sub k. ¿Qué queríamos al inicio de esto? Era determinar que ese a sub k era tanto como naturales hay. Dado que los naturales son infinito numerable y dado que m sub 0 pertenece a los enteros y n sub 0 pertenece a los naturales, estamos diciendo que un infinito numerable dividido sobre un otro infinito numerable me va a dar como producto un infinito numerable. Esto es una propiedad ya demostrada. Ahora tendremos que m sub 0 sobre n sub 0 va a ser un conjunto de infinitos numerables, así como a sub k es un conjunto infinito numerable de naturales. Entonces ahora diremos que m sub 0 sobre n sub 0, que pertenece a los racionales, es así una sub k que es tantos como infinitos naturales hay. Con lo demostrado anteriormente, lo que pretendemos ahora es aplicar esto para nuestro ejemplo. Tómese ahora entonces raíz de 2 y raíz de 5. Sabremos que raíz de 2 va a ser igual a nuestro a y raíz de 5 va a ser igual a nuestro b, pues a debe ser menor que b. Así pues, tendremos que raíz de 2 va a ser menor que raíz de 5, lo que significa que b menos a va a ser mayor que 0, es decir, que raíz de 5 menos raíz de 2 va a ser mayor que 0. Si sabemos que aplicando la propiedad arquimidiana n
en donde n por factor de b menos a va a ser mayor que 1, tendremos que reemplazando n por el factor de raíz de 5 menos raíz de 2 va a ser también mayor que 1. Aplicando propiedad distributiva, tendremos que n por raíz de 5 menos n por raíz de 2 va a ser mayor que 1. Sumando a ambos lados de la desigualdad n por raíz de 2, tendremos finalmente que n por raíz de 5 va a ser mayor a 1 más n por raíz cuadrada de 2. Luego, aplicando una desigualdad, luego tendremos la desigualdad de que n por raíz de 5 va a ser mayor que 1 más n por raíz cuadrada de 2 mayor que n por raíz cuadrada de 2. ¿Qué soy yo? Ahora, dado la anterior desigualdad, podemos definir el siguiente conjunto A. Inicialmente teníamos que nuestro conjunto A iba a ser igual a todos los m pertenecientes a los enteros, tal que A por n sub 0 iba a ser menor que todos los m. Para aplicarlo a nuestro ejemplo particular, diremos que el conjunto A va a ser igual a todos los m pertenecientes a enteros, tal que raíz de 2 por n va a ser menor que todos los m. Luego, nuestro m sub 0, que pertenece a A, va a ser igual al m sub 0 igual a mínimo de A, como lo habíamos dicho en la demostración. Ahora deberá cumplirse también que con ese raíz de 2 por n debe ser menor que el m. Dado esto, tomamos un m sub 0, el m sub 0 como la parte entera de raíz de 2 por n. Y para hacer cumplir la condición de que raíz de 2 por n sea menor que m, entonces sumamos 1, teniendo finalmente que el mínimo del conjunto A va a ser igual a la parte entera de raíz de 2 por n más 1. ¿Esto por qué lo podemos decir? Porque dado la parte entera de raíz de 2 por n, este necesariamente tiene que ser un elemento que pertenezca al conjunto. Para esto debe ser un elemento mayor que este. Por ello le sumamos 1, que es el menor entero. Ahora, obteniendo este mínimo del conjunto A, decimos que todos los A sub k que pertenecen a los racionales, tales que raíz de 2 sea menor que m sub 0 sobre n sub 0, menor que raíz de 5, serán respectivamente de esta forma, donde m sub 0 será de la forma de parte entera raíz de 2 por n más 1 sobre el n elegido. Partiendo de la conclusión anterior, en la siguiente tabla se denotará los m sub 0 sobre n sub 0 para las 21 primeras iteraciones, es decir, para cuando n vale 1 hasta 21, en donde este m sub 0 sobre n sub 0 será el número número racional que está entre raíz de 2 y raíz de 5. Así pues, vemos que en nuestra tabla, la primera columna nos denotará este n, que para cada caso será n sub 0. Para cuando n sub 0 valga 1, para cuando n sub 0 valga 2, hasta 21. En la segunda columna veremos los números iguales a n por raíz de 2 más 1. Esta columna la hacemos con el fin para que a continuación en la tercera columna saquemos la parte entera de n por raíz de 2 más 1, que va a ser nuestro m sub 0, es decir, el numerador de la fracción que necesitamos. A continuación, entonces, denotamos a qué es igual nuestro m sub 0 sobre n sub 0 según cada n. Así pues, en la última columna garantizaremos que al restar este m sub 0 sobre n sub 0 menos la raíz de 2,
este número nunca va a ser negativo, por lo menos para las 21 primeras iteraciones que tenemos. Tampoco en esta tabla no mostraremos que no va a ser mayor a raíz de 5, dado los resultados que obtenemos en la cuarta columna, sabiendo que este número nunca, como se muestra, nunca va a ser mayor a 2. A 2, lo que nunca superará el valor de lo que es igual raíz de 5. Agradecemos a todos la atención prestada y espero les haya gustado nuestra exposición.